placer de impartir este sábado en el Espacio Joven. Me parece una iniciativa increíblemente buena por parte del área de juventud, ya que siempre hacemos hincapié en que desde muy pequeñitos nuestros niños, jóvenes, adultos deben orientarse hacia la buena postura, pues para evitar ya no solamente, como explicaba, que era importante desde un punto de vista estético, sino también desde el punto de vista funcional y de la salud, ya que una buena postura puede evitar cierto tipo de lesiones o dolor de espalda, de articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy iba a comentar un poquito acerca de la posición de la cadera y su importancia en la postura. Muy bien. Por cierto, el taller es estupendo. La verdad es que muy, muy contenta con la aceptación del taller, con la afluencia de gente. Fueron bastante personas de todas las edades, porque ten en cuenta sí, que ¿no? es bastante grande el rango. Entraron desde 11 años hasta incluso algo más de 35, y la verdad es que casó todo el mundo, a pesar de ser un grupo heterogéneo en quizá punto de vista, intereses, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo pues la postura lo unía a todos, y todos se dieron cuenta de que deben tener o prestar cierta atención a cuando se sientan, a cuando escriben, cuando están tecleando en el ordenador, porque al fin y al cabo son posturas que todo el mundo adopta, tenga la edad que tenga. Entonces, me pareció muy bonito ver allí a todas esas personas de tan edades diferentes prestando atención, ¿no?, a esa explicación. Muy bien, Fue estupendo. teórico-práctica, así que también tuvimos acción dentro de ese espacio, y agradecer pues al área de juventud que impulse este tipo de proyectos tan bonitos y tan por la labor de los jóvenes de nuestro pueblo. Muy bien, bueno, y dándole continuidad, ¿no?, a ese taller hoy, como decías, centrándote especialmente en la postura de la cadera. De la cadera. Sí. De manera general no le prestamos demasiada atención. La cadera es un punto ahí en medio de nuestro cuerpo difuso, y realmente tiene una incidencia bastante acusada en nuestra posición, ya que colocando en una posición correcta la cadera vamos a conseguir unas mejoras increíbles en nuestra postura. De manera general, nuestra cadera le llamamos cadera al complejo coxofemoral, es decir, a la unión entre el fémur y el acetábulo o la pelvis, ¿no? Ese encaje que tenemos ahí es la cadera, pero la cadera es mucho más que eso. Está lleno de músculos, comprende y une el tren inferior con el tronco, y es la puerta a la entrada del core. Siempre hablamos aquí del core, recordamos, el core es un conjunto de musculatura que se encarga de mantener la estabilidad de nuestro cuerpo, ya sea proximal o distal. Entonces es la primera parte, ¿no? A partir de ahí hacia arriba, prácticamente todo el tronco comprende el core. Y entonces, con la posición de anteversión o retroversión de cadera, nosotros podemos mover o tener un rango de movimiento de esta articulación. Si vosotros buscáis vuestros huesos, crestas ilíacas, son los huesecillos que tenemos justo en la parte delantera, y es Sí. la parte más prominente de la cresta ilíaca. Espero que todo el mundo lo encuentre o sepa orientarlo. Tomando de referencia ese hueso, si lo orientamos hacia adelante, la cadera estará en anteversión, es decir, nuestra zona lumbar generará una lordosis o curva más pronunciada. Y si yo llevo esos huesecillos de la cadera hacia atrás, nuestra cadera estará en retroversión y la curvatura de la zona lumbar
se verá disminuida, Ajá. ¿vale? Con esa orientación podremos saber en qué posición exactamente tengo mi cadera. Lo ideal es tener la cadera neutra, es decir, ni adelantada ni demasiado retrasada. Ahora ¿Y voy eso a cómo se comentar. consigue? Eso se consigue con concienciación postural. Aquellos que me estén escuchando y estuviesen en el taller, marcaba que las tres pautas fundamentales de la reeducación postural es concienciación, flexibilización y fortalecimiento. Porque yo necesito saber dónde está, en este caso estamos hablando de la cadera, dónde está mi cadera, en qué punto exacto, para yo poder mantener la cadera en esa posición. Es como aquellas personas, hoy me ha pasado justo en la sesión de pilates que tengo previa a la radio, que había una persona que tenía que cogerse una mano y un pie en posición de gato, en cuadrupedia, y decía no llego. Y no es que no llegase, sino que su pierna estaba más alta que su mano. Ya. Entonces no encontraba el pie. Esa es la concienciación que tenemos que intentar buscar. Es decir, que lo que mi mente tiene, la posición que mi mente tiene, sea la posición donde realmente está mi cuerpo, mi cadera, mi pie, mi mano. Esa es la concienciación. La flexibilización también es una parte muy importante, especialmente en la cadera. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente flexibilidad de algún músculo que intervenga en el movimiento de la cadera, obviamente mi ROM o rango de movimiento se va a ver limitado. Y por consiguiente, pues no es posible colocar la cadera o más adelante o más atrás. Esto especialmente le ocurre a aquellas personas que tienen o psoas acortado o isquiotibial acortado. Sobre todo este último es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo el isquio acortado, no me va a permitir mover la cadera hacia adelante. Y si yo tengo el psoas acortado, no me va a permitir mover la cadera hacia atrás. Necesitamos un equilibrio en la flexibilidad de ambos músculos. ¿Para qué? Para que yo consiga mejorar mi movilidad en la cadera. Así que necesitamos tener suficiente flexibilidad. ¿Cómo lo consigo? Intentando cada día o proponerme semanalmente dedicar una parte de mi entrenamiento a flexibilizar estos músculos. Y por supuesto el fortalecimiento. Yo tengo que fortalecer tanto mi core, la parte delantera, mi parte trasera del tronco y los glúteos para que yo pueda mover y fijar esa cadera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener estabilidad. Una vez que yo consiga colocar la cadera neutra, es decir, con un poquito de retroversión, tendremos un apoyo en los talones, el peso se guiará en los talones y también conseguiremos que ese hilo, que siempre hablamos que es la columna vertebral, tienda a estar ligeramente menos curvado. Ponía el ejemplo también de que nuestra espalda es como un hilo. Un hilo mide 10 centímetros, imaginemos, sí, de extremo a extremo. Pero no es lo mismo cuando está extendido en su longitud que cuando está curvado. La longitud que va a tener ese hilo realmente es menor, claro, la distancia, porque nuestro hilo va a seguir midiendo 10 centímetros. La cosa es en qué posición está ese hilo para que la longitud sea mayor o sea menor. Pues gracias a la acción de retroversión de cadera, para llevar nuestra pelvis a posición neutra, ese hilo va a conseguir estirarse y extenderse, con lo cual vamos a generar que el sistema de autocrecimiento que nosotros poseemos comience. Entonces es muy importante mantener esta característica o este control corporal, porque además de mantener una mejor posición, es decir, que vamos a estéticamente vamos a estar más erguidos, claro. Eso es. No es lo mismo aquellas personas, de hecho, cualquier persona puede probar y mirarse delante de un espejo a poner chepa y a curvarse hacia adelante.
Obviamente, según vemos, estéticamente claro, cambia muchísimo la pero posición. desde el punto de vista de la salud... Pero desde el punto de vista de la salud, muchísimo más. ¿Por qué? Porque reduce el estrés que tenemos sobre la cadera, ya que esta articulación va a poder trabajar de una manera un poquito más libre y con menos tensiones. Así que ese desgaste o esa artrosis puede que llegue mucho después si tenemos una mejor posición. También va a reducir el dolor de espalda. Si yo tengo la cadera muy adelantada o tengo la cadera muy retrasada, nuestras cadenas musculares no van a trabajar igual. Y entonces va a haber unos puntos con mayor tensión y otros puntos que deberían estar trabajando van a estar relajados. Así que al final esa sobrecarga va a derivar en un dolor de espalda bajo especialmente. También es importante la corrección de la postura global y el mantenimiento de la activación de la musculatura. Es decir, yo tengo que ser capaz de mantener la musculatura tónica, es decir, aquella que está preparada para estar activado siempre, ligeramente activa, para que nuestra postura se conserve siempre en la posición. Manteniendo la cadera en posición neutra conseguiremos una mejor postura. Bueno, pues fundamental, ¿no? Esa educación postural, me encanta que también dediques espacios a esta temática, porque a lo mejor en nuestro día a día no le prestamos la debida atención y esto hay que trabajarlo desde edades muy tempranas. Es decir, con los más pequeños también hay que tener esa precaución, ¿verdad, Minerva? Es muy importante porque desde pequeño nosotros marcamos la orientación de cómo se va a ir desarrollando mi cuerpo. En el momento en el que yo tenga una mala postura, no tenga buena flexibilidad de isquios, de psoas, etcétera, etcétera, el cuerpo de los niños se va a ir desarrollando en función de cómo estén ellos en ese momento. Es decir, que si tengo una baja flexibilidad, etcétera, etcétera, pues nuestra columna va a ir adoptando diferentes posiciones que después quizás en un futuro ya no podamos corregir. Efectivamente. Bueno, pues Minerva Camaño, muchísimas gracias y feliz semana y saludable semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Amigos y amigas, que así vamos a llegar al tiempo de la Cámara de